Muchas gracias, doctor Leonardo Rosillo. Evidentemente, gracias a la universidad por esta invitación a este evento académico que evidentemente trasciende en los albores del derecho dentro de América Latina y que son temas oportunos en esta época de pandemia. Con el doctor Rosillo, evidentemente, tuvimos la oportunidad de trabajar en la Fiscalía. Y el tema que voy a desarrollar en este programa académico en esta tarde, evidentemente, es aquellas infracciones que pueden desarrollarse dentro de este confinamiento y que estamos a la víspera de un posible desconfinamiento. Y voy a topar específicamente el delito que en nuestra legislación se lo conoce como el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Entonces, partiré señalando que en el marco del estado de emergencia establecido en virtud del decreto presidencial 1017, el Ecuador declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo su territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados y por la situación emergente que aquello representaba, dado que existía evidentemente un riesgo, un alto riesgo de contagio en la ciudadanía. Entonces, a nivel doméstico, es decir, en el Ecuador, se decidió restringir el ejercicio de ciertos derechos, específicamente el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad de asociación, el derecho de reunión. Entonces, fijándose para ello una cuarentena comunitaria dentro del territorio nacional. Entonces, a través de este estado de emergencia, se procede a fijar una decisión ya inicial por parte de una autoridad administrativa. Entonces, cabe aclarar aquí que este tipo de acciones también fueron replicadas o adoptadas dentro del continente americano y fueron también replicadas en todo el continente, a nivel global, más bien dicho. Entonces, en este orden de ideas, la autoridad ejecutiva en el Ecuador, que es el presidente de la República, declaró un toque de queda dentro del territorio nacional. A partir del 17 de marzo, en los términos que se remitía a otra entidad como es el Comité de Operaciones de Emergencias Nacionales. ¿Qué implica esta declaratoria de emergencia? Pues implica que efectivamente ya se cuenta con una decisión emanada por parte de una autoridad que está investida de poder público, puesto que esta autoridad, luego de haber cumplido con el control formal y material de la Constitución por parte de la Corte Constitucional, esta decisión que fue adoptada por el presidente de la República, pues reviste de legalidad. Entonces, hasta aquí ya tenemos claro la existencia de una decisión. Ahora bien, cabe señalar que estas decisiones estaban adoptadas en aras de tutelar un bien jurídico que es el derecho a la salud pública. Específicamente, dada la situación de contagio que se había ya vivido o experimentado en el país a consecuencia de los casos importados. Muy bien, estas decisiones del señor presidente de la República a través del estado de emergencia fueron ya notificadas a través de la publicación del registro oficial y a través de los medios de comunicación mediante cadena nacional, a través de un periodo consecutivo de 3 veces al día, y entonces así ya podemos hablar de la existencia de una decisión o de cómo se conformó esa decisión proveniente de una autoridad legislativa. Y esto también fue ratificado por otros, o más bien dicho, fue este tipo de decisiones adoptadas por otros estados. Ahora bien, corresponde entonces ya entrar a establecer qué ocurre cuando las personas o los ciudadanos proceden a no acatar ese tipo de decisiones, es decir, a no cumplir con el confinamiento, con el aislamiento o con esa cuarentena comunitaria dispuesta en el estado de excepción y proceden a violar evidentemente el toque de queda. Entonces, se generan conductas que evidentemente se exteriorizan y que posiblemente podrían incurrir en el ámbito penal. Ahora bien,
Entonces, cabe preguntarse si ese tipo de conductas, cuando una persona procede a no acatar esas decisiones provenientes de la autoridad legítima, recaen efectivamente en el derecho penal. Para esto debemos considerar que efectivamente existe un principio llamado de mínima intervención penal, el cual postula la necesidad de restringir al máximo la intervención de la ley penal. Ello supone entonces que el poder sancionador no debe actuar cuando existe la posibilidad de utilizar otros medios que sean efectivos para la protección de los principios y las normas que rigen la convivencia social. Empero la reiterada desobediencia al toque de queda y por ende el confinamiento necesario para evitar la propagación del coronavirus motivó la intervención del poder punitivo del Estado a través del ejercicio del ius ponendi. Tal es así entonces que la declaración del estado de emergencia ya previene a los ciudadanos que en caso de desobediencia, esto es, en caso de incumplimiento de lo decidido, tal conducta podría presuntivamente adecuarse a un delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Esta conducta que les acabo de describir en la legislación nacional se encuentra descrita en el artículo 282 del denominado Código Orgánico y se sanciona con una pena de privación que va entre un rango que el legislador ha considerado proporcional de 1 a 3 años y se describe a la conducta penalmente relevante como como la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales. Entonces, esta descripción típica de carácter prohibitivo se trata nada más y nada menos que un delito de acción que procura tutelar, como ya lo dije y lo sostuve anteriormente, un bien jurídico que es la eficiencia de la administración pública. En el entendido que el legislador procuró o busca prohibir el incumplimiento de decisiones legítimamente emanadas por parte de las autoridades competentes, como lo ha referido y lo señalado el maestro Dona en su obra Derecho Penal, parte especial, al considerar que el normal desenvolvimiento de la administración se vería severamente afectado si las órdenes impartidas por los funcionarios pudieran ser desoídas impunemente, que no se trata de imponer entonces la obediencia absoluta y silenciosa a los órganos del poder, sino de otorgar un respaldo o un respeto al ejercicio legítimo de la autoridad mediante la amenaza de la pena. Entonces, pretendiendo así resguardar de este modo los mandatos legítimos que son adoptados por parte de las autoridades. Entonces, Dona insiste en sostener que la desobediencia en este tipo de conductas consiste precisamente en negarse a cumplir una orden legítima del funcionario público, que se entra en la cuestión de que si el delito es simplemente un delito de omisión. Así entonces, bajo esta argumentación ya se puede afirmar que el núcleo de esta infracción es el incumplir, ya sean órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas, que se encuentran dirigidas a una persona a manera de mandatos. Evidentemente que esta persona debe tener conocimiento de que la actividad que está desplegando es contraria al ordenamiento legal vigente. Así entonces, ya podemos entender cómo está estructurada esta conducta que se encuentra descrita como incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Cabe aquí relacionar que en otros países de América Latina específicamente, han tipificado este tipo de conductas bajo el término de desobediencia o el término de resistencia, dependiendo de la modalidad de ejecución de la conducta. En nuestro caso, se lo tenía anteriormente, antes de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, como el delito de desacato, y hoy existen esas variantes a través del artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal. Podemos entender que en el Ecuador no existe una conducta que tipifique específicamente el hecho de que se violen las medidas sanitarias o el hecho de que se propague la pandemia o la epidemia. En el caso colombiano existen dos tipos penales que sí especifican este tipo de modalidades delictivas. Entonces, en el artículo 368 del Código Penal colombiano ya se
hace referencia a la violación de medidas sanitarias, como el que viola la medida sanitaria será sancionada con una pena de 4 a 8 años. Notemos entonces la gravedad de la conducta considerada por el legislador a la imposición de la pena, a distinción del delito que en el Ecuador tenemos como incumplimiento de decisiones legítimas, que se sanciona con una pena más reducida de 1 a 3 años. Puede ser susceptible a una reducción más si aplicamos ciertos procedimientos especiales, como sería la negociación de los cargos a través del procedimiento especial llamado el procedimiento abreviado. El artículo 369 del Código Penal colombiano también ya hace referencia a la persona que propague la epidemia, será sancionada con una pena similar de 4 a 10 años. Entonces, noten cómo otras legislaciones distintas al Ecuador ya han prevenido este tipo de eventos que no fueron tipificados oportunamente por el legislador ecuatoriano, ¿sí? El Código Penal argentino también, con sus reformas que entraron en vigencia a partir del año 2019, ya en su artículo 205 también hace referencia a la imposición de una pena de 6 meses a 2 años para quien proceda a violar las medidas impuestas por la autoridad competente para impedir la introducción o propagación de epidemia. En el artículo 240 también se hace referencia a esa desobediencia. Luego continúa el Código Penal boliviano en su artículo 216 con penas de 1 a 10 años, el Código Penal peruano, el Código Penal chileno, el Código Penal uruguayo. Así entonces, desde esa óptica entendemos que en la situación del estado de emergencia que ha vivido el Ecuador, ha existido a partir de la declaratoria de emergencia que ocurrió el 17 de marzo del 2020, un sinnúmero de acontecimientos que efectivamente llegaron a afectar los derechos de los ciudadanos. Entonces, vamos específicamente a señalar que a partir de la primera semana de la vigencia del toque de queda, en el Ecuador existieron aproximadamente más de 1,000 ciudadanos que fueron detenidos bajo esta figura delictiva en situación de flagrancia. Esto es por haber incumplido o desobedecido el denominado toque de queda que se encuentra dentro de las decisiones legítimas que fueron adoptadas o fue adoptado por parte de la autoridad competente, en este caso, aquella autoridad que se encuentra revestida de aquellas facultades para declarar el estado de excepción, que no es nada más y nada menos que el presidente constitucional de la República de Ecuador. Dado así, entonces, evidentemente, se instauró procedimientos en contra de estos ciudadanos. En unos casos, procedimientos ordinarios, con sus distintas etapas procedimentales, y en otros casos, con procedimientos especiales. Tenemos ya, de acuerdo a las cifras de la Fiscalía General del Estado, que algunas de estas personas ya se sometieron a procedimientos especiales, es decir, ya negociaron sus cargos, su pena, y fueron condenados a la imposición de una pena privativa de libertad, abreviada o reducida. Aquí entonces surge otra interrogante, dado que este estado de emergencia fue variando de acuerdo a las circunstancias en las que se desarrollaba o evolucionaba la pandemia. Y en el Ecuador, evidentemente, esta decisión legítima de la autoridad competente estaba vinculada a otra decisión, es decir, se remitía para su complemento a otra decisión, como es aquellas que debían adoptarse en un organismo que en el Estado ecuatoriano se denomina como COE nacional. ¿Qué es esto? Es un organismo que se encarga de impartir ciertas reglas de restricción en relación al toque de queda. Así entonces, ya teníamos a la segunda semana de iniciado este toque de queda, un aproximado de 1,500 personas que fueron sometidas ya a la justicia penal. Cabe entonces aquí interrogarse qué ocurren con estas modificaciones que fue realizando este COE nacional, puesto que luego ya resolvieron establecer no la imposición directa de la aprehensión para aquellas personas que desobedecían, sino en primer lugar la imposición de una multa para aquella persona que desobedecía en una primera ocasión.
y luego generaron una segunda multa para aquella persona que desobedecía por segunda ocasión, es decir, aquella persona que reincidía o insistía en esa conducta de desobediencia. Y la privación de la libertad bajo la institución de la aprehensión quedó en último lugar, es decir, se procedió luego de que ya se aprehendió a un cúmulo de ciudadanos de más de 1.500 personas a entender que el derecho penal es el último recurso que debíamos desplegar por parte del Estado dentro de esta situación emergente. Así entonces, ¿en qué situación jurídica ubicados a este cúmulo de ciudadanos que fueron ya sometidos y otros se encuentran ya cumpliendo una pena privativa de libertad, dado que los procedimientos en el Ecuador se encuentran completamente suspendidos? ¿Qué quiero decir con esto? Que la Corte Nacional de Justicia, atendiendo a estas eventualidades, no fue ajena en pronunciarse y decidió también, coherentemente con la situación procesal y la situación de salud que vivía el Estado ecuatoriano, y los evidentes riesgos que podían desembocar en los derechos de los justiciables, como lo dijo el profesor Raúl Canelo, evidentemente entonces tuvo que suspender la continuidad de los plazos y términos que decurrían dentro de los procedimientos. Así entonces, en materia penal, los plazos se encuentran suspendidos en cuanto a la duración de cada una de sus fases, como se lo indica en otros países, en nuestro caso, etapas procesales. Estamos próximos al desconfinamiento y la Corte Nacional de Justicia ha resuelto ya en estos días modificar esa decisión de suspensión de plazos parcialmente. Próximamente entiendo que ya va a levantar esa imposición, lo que motivará entonces a la continuidad de los procedimientos. Entonces, notemos aquí que si bien la época de pandemia motivó en primer lugar a aplicar el derecho penal, ¿sí?, con todo su poder, a efectos de buscar la prevención en los ciudadanos para que estos puedan acatar el respeto de las decisiones que provenían del Poder Ejecutivo. Estas decisiones estaban encaminadas a cumplir con el bien común, en este caso, a tutelar la salud pública. Pero ante la existencia de la desobediencia civil, se procedió a desplegar ese ius puniendo. Ahora, en cambio, vemos que esa política del Estado cambió a lo largo o transcurso de esta epidemia. Entonces, surge evidentemente otros principios que son rectores de materia penal y que evidentemente serán objeto de discusión dentro de las audiencias, dentro de los estrados. Entre esos ya me permito afirmar que existen normas más favorables que fueron publicadas por parte de la autoridad ejecutiva y que evidentemente entendieron que el derecho penal ya es un derecho de mínimos. Así entonces, el famoso principio favor rey es el que podría surgir en la medida que se podría discutir si efectivamente esa situación fáctica en la que se ubicó al presunto justiciable en su momento habría variado a continuación. Entonces, ya veremos porque luego, evidentemente, los procedimientos están a la puerta de ser aperturados y las investigaciones que Fiscalía debe desplegar es en base a efectivamente acreditar si aquellas personas que se encuentran sometidas a la justicia como procesados, en otros países los llaman acusados, en otros imputados, han incurrido efectivamente en esa conducta evidentemente dolosa o en su defecto no existe causal para continuar con la persecución penal, que es propio del principio acusatorio que tiene Fiscalía. Así entonces, queda claro que los efectos de la pandemia incursionaron dentro de las afectaciones de los derechos de los ciudadanos, que muchos de ellos quedaron restringidos con medidas de aseguramiento, como son las medidas de prisión preventiva, en tal medida que ya existieron las primeras personas sentenciadas. Dicho así, entonces, no quiero cansarles un poco más en relación a esta conducta. Lo que sí quiero es recordar que el proceso penal debe ventilarse con respeto a ciertos
derechos que se encuentran establecidos, no solamente desde las normativas internas, sino desde el sistema interamericano. Ya conocemos, hay garantías básicas que procuran la imposición de un juicio justo que se llama debido proceso. Saludos entonces a todos los ciudadanos que nos están observando, señores estudiantes. Hasta aquí mi exposición.